Bueno, vamos a ver en todo caso ahora lo que son funciones racionales. En la función racional, lo que hay que tener en cuenta en esta es de que se refieren generalmente a dos polinomios bajo un cociente, es decir, p de x sobre q de x, siendo cada uno de ellos un polinomio. Acá tendríamos como ejemplos y igual a 3 sobre x, o 2x más 1 sobre x más 5, o 1 sobre x cuadrado. En realidad, en esta situación, la función padre, que es la que se denomina así de esa manera, es la función 1 sobre x. Y la gráfica es una hipérbola equilátera, que se llama. Es decir, tenemos esta función para valores positivos y esta para valores negativos de la x, es decir, del rango. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es que el dominio, tanto el dominio y el rango, excluyen al valor 0. Entonces muchas veces se dice que el dominio es x tal que x sea distinto a 0 y el rango se dice que y tal que y sea distinto a 0. Además tenemos lo que se llama un valor excluido. ¿Qué es lo que es el valor excluido? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta función donde tenemos 2 sobre x más 3, el valor excluido es menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 me va a ser menos 3 más 3, 0 el denominador. Entonces en ese punto directamente no está definida la función y por ello se lo denomina como un valor excluido. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son rectas que se acercan a la gráfica de la función pero nunca la tocan. Por eso acá el eje y, por ejemplo, es una asíntota donde observen que la función se va tratando de acercar cuando cada vez la x se va haciendo más chiquita, pero nunca la toca. Es decir, en el punto 0 no la toca la curva. Y acá, bueno, para los valores de x pasaría exactamente lo mismo. En ese caso, cuando la función es esta función que es la que se denomina la función padre. Si fuese una función racional de esta manera, igual a a sobre x menos b más c, tendríamos una asíntota vertical en el valor excluido, ¿no es cierto?, que es cuando x toma ese valor de b, que fue lo que recién estuvimos viendo. Es decir, cuando acá tomaba el valor de menos 3, sería el opuesto a 3, acá sería el opuesto a este. Entonces, cuando x toma ese valor de b, vamos a tener una asíntota, que el valor de b debería ser este que está acá, que no está marcado. Bien, y cuando en el valor de b, y una asíntota horizontal que va a venir dada cuando la y sea igual a c, es decir, cuando la y sea igual a c. Observen entonces cómo nos queda, cómo sería que como si las coordenadas se hubiesen desplazado del punto. Aquí tendríamos algún otro ejemplo como para ver en esta situación y que donde nos estaría dando los valores que son todos los reales menos 2 y 3. Habría que calcularlo nada más, es decir, para esto habría que sacar la ecuación cuadrática y se darían cuenta. Un tipo de función racional es la que se denomina función de proporcionalidad inversa, que es k sobre x, que es básicamente muy similar a la que nosotros habíamos visto recién para el valor de k cuando vale 1. Y ahora sí que k toma otro valor, bueno, se daría otro tipo de valores. Funciones exponenciales. ¿Y cuáles son las funciones exponenciales? Las funciones exponenciales son aquellas donde el exponente, o sea, primero, el número debe ser un número positivo y el exponente es la variable x. La función exponencial en matemáticas es esta, esencialmente, e elevado a la x. Recuerden que es el número neperiano, que se le llama, que vale 2,7182, es decir, es como si fuera el número pi donde son irracionales. Que esta función nosotros la podemos llamar, o sea, se puede abreviar de esta manera, que es lo que se denomina la exponencial de x. Toda función exponencial, entonces les decía, donde a debe ser positivo y x
es el exponente. Entonces, para poder dibujarla se pueden considerar dos formas. Dos casos. Una que la exponencial es con a mayor a 1 y si no la exponencial es con a menor a 1. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Cuando el valor de x es positivo o cuando el valor de x es negativo. Si el valor de x es positivo, la función me va a quedar de esta manera. Bien, si el valor de x es negativo, la función me va a quedar de esta otra manera. Se dan cuenta de que estamos hablando del mismo número, es decir, y igual a 2 a la x o y igual a la 2 a la menos x. En este caso es menos x. En el caso anterior era x positivo. Como es 2 a la menos x, me va a quedar un medio que es 0,5. Dentro de todas estas funciones exponenciales y demás tenemos la función también logarítmica, donde ya estuvimos viendo que lo que era el logaritmo, que por ejemplo el logaritmo de base a de un número n es igual a z, de tal manera que la base elevado al resultado que teníamos, z, me tiene que dar ese número. Bien, esa sería la forma. Entonces cuando decimos, por ejemplo, un logaritmo decimal de 100 es igual a 2, ¿por qué? Porque 10 a la 2 es 100. También tenemos el caso del logaritmo neperiano, es decir, cuando decimos el logaritmo e de n es logaritmo neperiano del número que teníamos. Podemos ver algunas propiedades que ya las hemos visto. No sé si recordarán que cuando tenemos la multiplicación de este argumento se transforma en suma, logaritmo de x más logaritmo de y. Cuando es una división se transforma de esta manera, como una resta. Cuando es una potencia, el exponente pasa como multiplicación del logaritmo de x. Y como casos especiales que el logaritmo de 1 sobre x lo podemos poner como el menos logaritmo de x y el logaritmo de la raíz de x como el logaritmo de x sobre 2. O bien la raíz, acá como el exponente pasa como una multiplicación, podemos decir que la raíz pasa como una división. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante de esto es justamente la función logarítmica. Observen cómo es la función logarítmica. Solamente la tengo para valores positivos de x, es decir, del dominio. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Bueno, pues justamente eso, que solo existe el logaritmo para valores positivos de x. El segundo punto dice que pasa por x igual a 1 y el logaritmo se anula, es decir, siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque es lógico, es decir, que todas las veces, dependiendo de la base que sea, e a la 0 va a valer 1. Y en general cualquier otro número elevado a la 0 va a valer 1. Para el caso del rango entre 0 y 1, el logaritmo es negativo. Para x tendiendo a 0, cuando está tendiendo a 0, casi, el logaritmo se hace menos infinito. Y por último, podríamos decir que el logaritmo crece a partir del valor 1, crece para los lados positivos. Y va a tender a más infinito. Bien, esta sería entonces la última parte de este capítulo.